Muy buenas tardes y bienvenidos todos, iglesia linda, bienvenidas las personas que nos llegan a ver por video. Vamos a continuar con nuestra serie de la familia. Ya tenemos un ratito hablando de esto, hermanos, y espero que de alguna u otra forma, algún punto en especial les esté ayudando para su vida diaria. Hablamos del rol del hombre, del rol de la mujer. Y hace 8 días en especial estuve hablando del cuidado que deberíamos de tener los unos de los otros. Que si debemos de cuidar a alguien o deberíamos de tener el deseo de cuidar a alguien, debería ser primeramente a mi pareja. Y en ocasiones es a los que dejamos al último para ayudar. Entonces leímos varios versos que dice ámense, cuídense, protéjanse, oren, y como les decía, siempre lo pensamos entre hermanos en Cristo, pero se me olvida que mi esposo y mi esposa también es parte de mi unión en Cristo. Entonces les decía que muchas veces, desafortunadamente, por lo que tú dices de tu esposo o esposa allá afuera, ya la gente tiene una imagen incorrecta de tu esposo o esposa. Debemos de aprender a cuidarnos en ese sentido. También vimos que Santiago decía que nos confesemos nuestros pecados. Y les decía, ¿cómo pensamos esto con los hermanos? Pero ¿alguna vez te has pensado, te has puesto a pensar en confesarle tu pecado o tu tentación a tu esposo o esposa para que juntos puedan orar? Está difícil, ¿verdad? Pero si logramos pasar ese bachecito, podemos decirle, amor, como creyente tú, como creyente yo, quiero decirte que tengo esta lucha. Ayúdame. Oremos. ¿Quién mejor que la mujer o el hombre con el que comparto mi cama y con el que me he hecho uno? Entonces, por último, me parece que estuvimos viendo que aún debemos de cuidarnos en el área sexual, un tema un poco rated R, pero que el apóstol lo toca. Y si está ahí es importante. Dice, no se priven el uno del otro, a menos que sea para orar, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. No se priven. Y cuando dice no se priven, habla del acto íntimo entre esposo y esposa. Obviamente, recalco, esposo y esposa. Los que están de novios no pueden andar haciendo esas cosas, niños. El día de hoy voy a hablar acerca de ahora la responsabilidad que tienen los padres ya como equipo hacia sus hijos. Ya hablamos de la responsabilidad del uno con los otros, del otro con los otros. Ahora la responsabilidad de los dos para con sus hijos, y fue por eso que quise pasarles primero el video del pastor MacArthur. Se me hizo ¿cómo se dice? On point, pues. Se me hizo exacto para que habláramos lo que voy a hablar el día de hoy. Y el primer punto que quisiera que toquemos en cuanto a este tema es ¿qué responsabilidad tenemos los padres para con nuestros hijos? El primero sería, y es muy obvio, pero lo tengo que decir, estar presente. ¿Sí? El primer punto es que como padres debemos estar presentes. Una vez que por una u otra razón hemos decidido tener hijos, debemos estar presentes. Desafortunadamente en la cultura en la que nos desarrollamos hoy, muchas veces hay padres que son padres pero no están. No están por lo mismo que hemos estado hablando en los pasados temas. No están porque uno vive su vida, el otro vive la otra, y el niño se queda al cuidado de una persona como una niñera o la preschool o lo que sea. Y en otras ocasiones los papás tienen hijos y terminan separándose. En otras ocasiones el papá se vuelve un fantasma por completo
Pocas veces el hijo lo llega a ver, el papá solo llega una vez al mes y dice, aquí están $100, hijo, y piensa que con eso ya cumplió. Pero Dios nos pide estar presentes, hermanos, presentes en todas las etapas de las vidas de nuestros hijos. Es necesario estar presentes, estar ahí para ellos. Si hemos ya sido padres, si ya somos padres, tenemos que estar ahí para ellos. Y el ejemplo más claro de esto es que Dios Padre siempre está para nosotros. Vean lo que dice Romanos 8:15. ¿Cómo puedo yo ser padre si no estoy? Si no estoy presente, si no tengo el anhelo de estar ahí en los momentos complicados. Romanos 8:15 dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Y la palabra Abba Padre, la traducción de Abba Padre es, se puede decir, papito o Padre mío. Es un clamor de necesidad. Cuando nosotros tenemos alguna necesidad en nuestra familia, cuando tenemos alguna necesidad en el trabajo, lo primero que podemos o lo que hacemos por confianza que tenemos en Cristo es voltear al cielo y decir, Dios, te necesito. Padre, te necesito. Y de esa misma manera deberíamos nosotros de estar disponibles para ellos. Para que ellos en el momento que digan, Padre, te necesito, realmente estemos ahí. Hermanos, es muy feo vivir sin padres. Es muy feo. Es muy doloroso pasar noches con miedo, deseando que él o ella estén ahí y no están. Nuestro primer trabajo como padres es estar ahí, no desaparecernos. Así como nosotros tenemos la libertad de en cualquier instante decir, Abba Padre, ellos deberían de tener ese mismo acceso para con nosotros en todo momento y que ellos sepan que estamos ahí. Debemos estar presentes para ellos. Isaías 41:10, igual un ejemplo de Dios como Padre, hermanos. ¿Qué mejor Padre que Él? Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré. ¿Se dan cuenta? No temas porque yo estoy contigo, ni te desalientes porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco. Esas son las palabras que deberían de salir de un padre para con sus críos. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí para ti en todas las etapas de tu vida, hijo. Desafortunadamente, mis hermanos, muchos hemos estado ausentes. Y eso ha creado en el corazón de nuestros hijos cierto dolor que en algún punto de la vida se expresa, como lo hice yo. Expresar ese ¿dónde estabas? Ya hablaré con los hijos del respeto que debemos de tener a nuestros padres a pesar de lo que hayan hecho. Pero por ahora, papás, ¿qué hemos hecho con nuestros hijos? Hemos estado presentes, hemos sido correctos, hemos llegado al punto de decir, yo estoy aquí, no te preocupes. Cada que tú me necesites, yo voy a estar aquí para ti. ¿Me explico? El primer punto que quiero que quede en nuestros corazones es que como padres debemos estar presentes y no debemos de permitir, yo sé, hablamos del rol del padre y que tiene que trabajar y que de hecho alguien me preguntaba, pastor, ¿y cómo puedo tener una armonía en la familia si yo soy hombre y tengo que trabajar de repente muchas horas y no los veo? Entonces le decía, mi hijo,
aquí es importante la planeación. Y también es importante saber qué cosas son necesarias y qué cosas no, porque en ocasiones por cosas que no son necesarias nos matamos trabajando, olvidando lo que es necesario. Hay veces que en vez de tener 3 carros podríamos tener 2 y con un padre más presente. ¿Sí? Lo mismo con mami. Desafortunadamente, por que la economía de verdad es difícil en Estados Unidos, tienen que salir de repente los 2 a trabajar, pero hay veces, mis hermanos, que lo que buscamos es el lujo que tiene otra persona u otra persona, quitando la atención a lo que de verdad es importante. Probablemente no vas a tener el carro del año, pero vas a tener un carro que te va a dar lo suficiente. Y si tienen, mis hermanos, que planear alrededor de un, ¿cómo se dice budget en español? Presupuesto, discúlpenme, de un presupuesto corto, pero estar presente es más importante. El tiempo nunca va a regresar. Jamás. No va a regresar, hermanos. No. Esas noches que tu hijo te necesitó no van a volver, por mucho que las tratemos de mejorar en el futuro. Bueno, ahorita voy a dar un contraste, pero hay cosas que no se recuperan. Y que es importante que entendamos que no hay nada más importante que ese niño que Dios me ha puesto en las manos. Tengo que estar presente. Y si tengo que recortar algunos gastos, los recorto, pero voy a estar presente. Ya llegará un tiempo, Eli, en donde el niño empieza a crecer y es autosuficiente en algunas cosas. Podemos empezar a trabajar en otros temas. Pero mientras tanto, tenemos que estar ahí. E incluso ya cuando son adolescentes, tenemos que estar ahí. Que ellos sepan que su padre está ahí, su madre está ahí. Una de las formas, bueno, entonces es estar presente. Estar presente. Importantísimo. Y obviamente mucho mejor es, mis hermanos, si no hay un divorcio en la casa. Es la mejor forma. O si están viviendo juntos y de repente ya ni se... Por eso me dediqué a hablar tanto del hombre y la mujer, para que en armonía puedan empezar a trabajar, porque de esa forma los hijos están empezando a ser afectados de buena manera. Pero mis hermanos, esto es demasiado importante. El mundo y Satanás está detrás de ellos. Y nosotros desafortunadamente a veces los ponemos en bandeja de plata para que los críe Faraón. ¿Sí? Que los críe Faraón, que los críe el sistema, cuando Dios te los dio a vos. ¿Sí? Debemos estar presentes. Pastor, es que usted no sabe los gastos que tenemos. Es lo que estoy hablando. ¿Qué cosas son necesarias y qué cosas no? ¿Qué puedes hacer para estar presente? Nunca se va a recuperar, hermanos. Debemos estar presentes para ellos. Definitivamente la más importante es estar presente y enseñarle la palabra del Señor. Vean lo que dice. La primera es estar presente, ¿estamos? La segunda es enseñar la palabra. Porque una cosa es estar presente y ser un padre secular, y otra cosa es estar presente y ser un padre cristiano. Hay una gran diferencia. Porque puedes estar presente pero fallar en lo más importante, que es la palabra. Y como hombres y mujeres, ¿se acuerdan lo que enseñaba el pastor Sugel? Mujeres, ustedes son maestras de sus hijos. Probablemente en el sentido técnico de la palabra no eres pastora, porque Pablo y los apóstoles dijeron que solo el pastorado es solo para el hombre, pero eres un arquitecto de tus críos, una maestra del hogar. Por eso decía el pastor Sugel: mujeres, estudien teología para alimentar a sus críos,
para dirigirlos. Entonces, no solamente es estar presentes, hermanos, es estar presentes transmitiendo a la siguiente generación los preceptos de Dios, quién es Él, que lo conozcan. Vean lo que dice Génesis 18, por favor. No hay, de verdad, no hay nada más importante que lo que le vamos a transmitir, que lo que les vamos a heredar a nuestros hijos. Y no estoy hablando de dinero. Génesis 18, 17 dice así: pero el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Ojo al verso que sigue. Y yo lo he escogido, ¿para qué? Yo lo he escogido para que mande a sus hijos. Si el Señor nos ha hablado a nosotros ya como padres cristianos, espera de nosotros esto. Vean lo que sigue diciendo. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Dios escogió a Abraham y dice, porque yo sé que Abraham va a transmitir mis preceptos a la siguiente generación. Es nuestro trabajo, papás, de una u otra forma transmitir a nuestros hijos el temor al Señor, el evangelio. Es demasiado importante en un mundo en donde estamos como estamos. Hace un momento veía tocar a mis chiquillas y mi corazón alababa al Señor. Porque si bien no son perfectas, ahí están. Y trato en lo que puedo de dirigir su corazón para que yo me voy, su mamá se va y ellas se van a quedar. Pero si se quedan con el Señor, no les faltará nada. Tengo que enseñarlas a escoger bien al incircunciso que llegue. Tiene que pasar varios filtros. No hay nada más importante. Entonces el Señor dice que Él escogió a Abraham, Rachel, porque Él sabía que Abraham iba a transmitir sus preceptos. ¿Y qué pasó con Isaac? Adorador. Jacob, chuequillo, pero adorador al final. ¿Sí? Y todo viene de ese cuidado de su padre. Mijo, le voy a enseñar cómo se hace un sacrificio a Dios. Mire, se toman estas piedras, se toma este cordero, esto y lo otro y aquello, y así se obedece a Dios, mijo. Y pasa lo más importante de una generación a otra: el conocimiento del Señor, el evangelio del Señor. Deuteronomio 6. Esto es algo que tú debes de marcar en tu Biblia y en tu corazón, hombre y mujer, padres. Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe. Este es Moisés hablando con Israel. Especialmente hablaba con los padres del hogar, pero no están ausentes las mamás. Pero vean por favor, dice, estos son los estatutos que el Señor me ha mandado que les enseñe, dice Moisés, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Ahí va, tú, tus hijos y tus nietos. ¿Ya vieron?
Tú, primeramente tú. Por eso, un padre tiene que estar presente, pero ese padre debe ser un padre creyente. Tú guarda los preceptos primero y después también dáselos a tus hijos y luego a tus nietos. ¿Se dan cuenta de la importancia? Sigue diciendo después, todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, escucha Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esto es lo que nosotros debemos de repetirle a ellos. Hijo, escucha, amarás al Señor tu Dios. Por eso les decía, qué mejor momento que cuando la mami ya tiene a su bebé y tiene que darle pecho o está en el vientre para empezar a hablarle de Dios. Hijo, Dios es tu creador desde que está aquí. Leerles salmos. Ellos van tomando cognitivamente todo eso que tú estás diciendo. ¿Se acuerdan que decía también el pastor Sugel, cómo aprenden los niños? Aprenden a través de la repetición y de lo que ven. No estoy hablando de su naturaleza caída, estoy hablando de lo que van aprendiendo. Como naturaleza caída están separados de Dios, pero aprenden por repetición. Aprenden por lo que ven. Entonces, si nosotros somos padres presentes, y no solo presentes, sino que de una u otra forma te las ingenias para irle enseñando del Señor, estamos dándole lo más importante, mis hermanos, porque si no son ellos, ¿quién va a vivir en esta tierra? ¿Quién va a traer el evangelio si no son ellos? ¿Y de dónde lo van a aprender Romanos 10 si nadie se los enseña? Sí, van conmigo. Escucha, oh Israel, dice Moisés, amarás al Señor tu Dios. No, pastor, es que eso suena muy radical, muy religioso. No, hermano, no seas tonto. No hay nada mejor que esto. Esto es necesario, urgente. Somos la primer fila de defensa que tienen nuestros hijos. Pero los primeros, los que están en la batalla, la primer línea de defensa, somos nosotros, los padres. Sigue diciendo, escucha pues, oh Israel, escucha, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vean lo que dice en el verso 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón otra vez más. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, no sabe Moisés cómo decirles más, en todo momento. Un padre presente, creyente, en todo momento las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es nuestro trabajo, papás. Somos la primera línea de defensa. Somos los que debemos, somos los que debemos estar filtrando la información que va entrando a su corazoncito desde pequeños. Pero ¿qué pasa cuando ellos ven a papá y a mamá ciertas cosas? Eso, como les decía, se va repitiendo en su mente y la actitud se va reproduciendo en nosotros. Ojo, no estoy diciendo que debamos que ellos pongan sus ojos en nosotros, pero sí deberíamos de formarles un buen ejemplo. En última instancia tenemos que ponerlos a ellos a que pongan su mirada en Cristo. Pero mientras llegan a eso, tienen que ver a su papá y a su mamá. Ahí mismo en Deuteronomio, pero en el verso 20 dice: cuando en el futuro tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado, vean cómo dice que los hijos van a preguntarle a sus padres: ¿qué es esto, papá?
¿Tenemos una respuesta para cuando ellos vienen con preguntas de esas que solo saben ellos hacer? ¿Sí, no? Que son, híjole. ¿Cómo vamos a contestarles bien si nosotros no estamos preparándonos para contestarles? Allá afuera les van a inyectar un montón de ideas y les van a decir que Dios no existe. Y les van a decir un montón de cosas en los shows, en la televisión, en las películas, sus amigos, todo lo que les rodea. Y lo único que les queda de defensa es lo que su papi o mami le van a contestar. Y si el papi, pues no sé, hijo, pues ahí tú decide. Entonces, afuera están siendo bombardeados. Y en la casa el papá no sabe nada, la mamá no sabe nada, saben solamente de fútbol y de Dios nada. ¿Qué pasa con los hijos de Andrea? ¿Qué? ¿Dónde quedan ellos? Es crítico, dice el pastor Joe Vicky, decía en una entrevista, en Europa están peor que aquí nosotros. En Europa los hijos ya no quieren saber nada de Dios, nada. Aquí todavía están un poquito entre azul y buenas noches. Pero dice el pastor Joe Vicky que allá es una cosa tremenda y que todo lo que comienza allá termina en Occidente, en última instancia. Crítico es crítico que seamos protectores de nuestra casa y del corazón de nuestros hijos. Y que cuando ellos vengan con esas dudas y que cuando ellos vengan con esos ataques que se les han inyectado en la mente, nosotros tengamos la suficiente sabiduría para contestarles acorde a la palabra del Señor. Vean, no terminé. Dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón. Y ahí estamos hablando de un sentido espiritual. Nosotros éramos esclavos del pecado, ¿sí? Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Así que el Señor nos mandó. Vean toda la contestación de un padre a su hijo cuando le dice, ¿y esto qué, papá? ¿Y esto qué es? ¿Esto de la Biblia qué es? ¿Esto de ir a la iglesia qué es? ¿Por qué? Porque mis amigos dicen que no hay que ir, que ahí te lavan el cerebro. Y empieza a explicar y tiene respuesta el padre que se está preparando en oración y en inteligencia para contestarle un día a su hijo. ¿Sabes? Muchos teólogos a veces o maestros se quieren preparar para impresionar, pero qué bonito sería, me estoy preparando para mis hijos. Me estoy preparando teológicamente, académicamente y en oración para ellos y para contestarles a ellos. Y no solamente ellos, pensar en una generación más, mis nietos. Sigue diciendo después, el 24, así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos los ha mandado. Proverbios 22:6 dice, Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Quiénes son aquellos que son los primeritos en instruir? Somos los primeros, hermanos, los primeritos en empezarle a enseñar sus primeros pasitos. Los que somos nosotros los que les ponemos su primer show en la televisión. ¿Qué les ponemos? Somos nosotros, hermano, nosotros. Mi pastor Saúl me decía o nos decía en la iglesia,
No te quejes de tu teenager porque Dios te lo dio hasta sin dientes, nos decía. No te quejes de tu teenager, decía, porque Dios te lo dio hasta sin dientes. Parte de lo que es él ha sido un reflejo de lo que tú lo educaste, de cómo tú lo educaste. ¿Va? Instruye al niño de pequeño y no se apartará, dice la Escritura, dice el proverbio, hermanos. Entonces, debemos de estar presentes, pero no solo presentes enseñando la palabra de Dios. No sé cómo decírtelo, tiene que estar en tu corazón, hermano, un anhelo, un deseo de transmitir el evangelio y la realidad de Dios a tus pequeños. Es urgente, es urgente esto. Salmo 78, 1. Dice, del 1 al 4, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Verso 4. No ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos la generación venidera, las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Le contaremos a la generación venidera sus maravillas. ¿Qué salmo leyó ahorita, tío? ¿100 qué? 145. Vamos a ir rápidamente, porque me gustó mucho cómo lo dice. 145, 4. Salmo 145, 4. Una generación alabará tus obras a otra generación. ¿Y cómo se logra eso, hermanos? Transmitiendo, transfiriendo de generación en generación los preceptos de Dios. Obviamente nosotros descansamos en la soberanía de Dios y descansamos que Él va a hacer, pero también, así como Él ha dicho lo que va a hacer, ha puesto los medios para que nosotros estemos trabajando en ello, Axel. Entonces no hay nada más importante que nosotros estemos presentes y estemos constantemente llenando su cabecita y su corazón de las verdades de Dios. Una generación y la que sigue cantarán alabanzas, pero ¿cómo? A través de la transmisión, de la transferencia de generación en generación. Decía, ya no me acuerdo ni quién decía, muchas de las veces, si el evangelio llega a la casa y el padre es el convertido, el 90% de las veces todos los demás van a venir. Pero si es la mujer, cuesta más trabajo, porque usualmente los hombres son renecios con Dios. No sé si sienten que pierden su hombría, yo no sé, pero como que no, yo ir a una iglesia, eso para mí no es. Pero hermanos, no hay nada más importante. Cabeza de hogar, tienes que tomar esas decisiones sabias. Cabeza de hogar, tienes que estar ahí para dirigir, proveer alimento y proveer espiritualmente alimento. Todos los días, decía Deuteronomio, cuando te sientes, cuando te levantes, cuando te acuestes, llena el corazón de tus hijos para que ellos puedan crecer con una base estable de quién es Dios. Primera de Timoteo 2:13, esto es para ustedes, mis hermanas bellas. Primera de Timoteo 2:13. Ya lo leímos cuando hablé del rol de la madre. Dice, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Verso 15, pero se salvará engendrando hijos. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Les decía que algunas personas toman este verso muy literal y empiezan a llenarse de hijos, porque dice que la que tenga y engendre hijos, y empiezan a tener 7, 8, 9, como en los tiempos de Jorge Hughes, que tienen varios. Ok, eso no es lo que quiere decir el texto. No se preocupen, pero vean cómo lo explica Pastor MacArthur. Pablo enseña que recuerden, dice que se salvará engendrando hijos.
Entonces algunos dicen, no, pues vamos a llenarnos de hijos. No, esa no es la idea. Vean lo que dice Pastor MacArthur en su Biblia de estudio. Pablo enseña que aunque una mujer lleva el estigma de haber sido el instrumento inicial que condujo a la raza al pecado, porque Eva fue la primera que comió, son las mujeres a través de su maternidad. Son tan importantes ustedes. Son las mujeres a través de su maternidad las que pueden ser preservadas o libradas de ese estigma al levantar una generación de hijos para Dios. Hermana, debe de ser tu anhelo levantar hijos, no para que le vayan al Madrid, no para que le vayan, sí, no para que a fuerzas amen el fútbol, no, que a fuerzas amen el ballet. No, nuestro primer deseo debe ser una generación de hijos para Dios. Ministros del Señor, a donde quiera que vayan. No necesariamente tienen que ser pastores. En donde quiera que estén, tienen que ser luz, Franklin. Y eso comienza con todo lo que nosotros como papás les vamos inyectando o permitiendo que no entre al hogar ciertas ideas. Una forma, entonces, Armandito, es importante que nosotros como padres estemos presentes y estemos transmitiendo la palabra del Señor constantemente a nuestros hijos. Pero otra forma de transmitir la palabra del Señor es trayéndolos a la iglesia. Trayéndolos a la palabra de Dios expuesta. Tú me puedes decir, pastor, yo voy empezando, no sé ni qué decirle. La otra vez le dije que Juan construyó el arca de Noé. ¿Sí? No sé qué decirles. Bueno, una de las formas es traerlos a exponerse a la palabra. Hermanos, apenas me contaba Eli, mi esposa, estaban en la clase de los chiquitos, los más chiquitos, de los de 4 por ahí, y les puso el superlibro. ¿Alguien sabe qué es el superlibro? ¿Sí? El superlibro, yo, hermanos, yo crecí con el superlibro, por eso ando más o menos. Dice Eli que les puso la caída. Y que estaban sentados todos y de repente en el superlibro sale la serpiente y va a hablar con Eva. Dice que se pusieron, ¡el diablo! ¡The devil! Empezaron y que le gritaban a Eva, ¡no te la comas! ¡No te la comas! Los chiquillos ahí, ya se salen traumados, pues ya los arreglan ustedes, pero estaban ahí. Estaban ahí, ¡el diablo! ¡El diablo! Y le gritaban a Eva, ¡no te la comas! ¡No te la comas! ¡No te la comas! Disfrutando la historia de la caída y de eso, al final la maestra les empieza a hablar. Ok, miren, esto pasó y ahora por eso estamos fuera del Edén y tenemos a Jesús para reconciliarnos. Porque Jesús, ¿sabes qué hace Jesús? Que Él te cuida de esa serpiente. Es más, ¿sabes qué hizo? Que la aplastó con su talón. ¿Ves? Y a lo mejor no entendieron bien lo que le quiso decir, pero yo todavía me acuerdo de algunas clases de mi maestra de parvulitos que se llamaba Eva. ¿Parvulitos qué es? ¿6 años? ¿5? Fíjense, aquí tengo a la maestra. Esas sí eran maestras que si te pellizco. Sí, hay nada de que I'm gonna call the police. No. Ahí sí un pellizcón. Bueno, mi maestra Eva de parvulitos. Imagínese usted, tengo 40 años de edad y puedo recordar algunas clases de la hermana Eva, de la hermana Eva que me daba. Unos muñequitos que se pegaban en un pizarrón de ¿qué? Y ahí ponían a Abraham, las ovejas, y luego llegaba a la casa y mi abuelito me ponía el superlibro, me ponía puntito, lugar secreto. Y ahí estaba el escuincle viendo. Todas esas cosas se quedaron en mi corazón y en un punto de mi vida brotaron vida. ¿Sí? En algún punto de mi vida, toda esa información salió a la luz. Son mis abuelitos igual, siempre. El en paz me acostaré y así mismo dormiré porque me haces vivir confiado. Siempre mi abuelita. Ya se va a dormir, su en paz me acostaré, un Padre Nuestro y su en paz me acostaré. Juntos siempre iban. También
la oración por los alimentos jamás faltaba. Esa es una de las formas en las que nosotros podemos, mis hermanos, guardar su corazón. Padres presentes, pero padres creyentes. Otra forma de guardar su corazón, de dirigirlos, de ayudarlos definitivamente es la disciplina. Porque hoy vivimos en un mundo en donde los que mandan son ellos. Ahora estamos al revés. Ellos son los que mandan. Ellos son los que dicen. Ellos son los que gritan. Y el papá y la mamá, ay, mijo. Ay, es que si le hablo feo lo traumo. Sí, ahora estamos al revés. ¿Lo traumo yo, pobrecito? Imagínese usted. No. La palabra dice que debemos disciplinarlos. Vean lo que dice Proverbios 22. Proverbios 22. ¿Van bien? Esto es lo que como padres, como equipo, debemos de lograr hacia nuestros hijos. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del niño. ¿Ya vieron eso? La necedad está ligada al corazón del hijo. Es decir, por naturaleza son canijillos. Es decir, tú al niño chiquito no le enseñas a ser envidioso. No se lo enseñas, no le dices, mira, agarras el juguete y este no se presta. No, solito. Llega un bebé que apenas está caminando y ni habla ni nada, pero ya está alegando con el otro bebé que tampoco habla. Alegando por un juguete, por un carrito, por lo que sea. Ellos defienden su reinado. Gracias, amigo. ¿Sí? Ellos defienden mi juguete, aunque no sea de él. ¿Por qué? Porque la necedad, dice el proverbio, está ligada a su corazoncito por ser hijos de Adán. Entonces somos nosotros aquellos que debemos ayudarlos y dirigirlos en ese sentido. Vean una vez más el proverbio. Dice 15, la necedad está ligada al corazón del niño, ojo, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Es importante y necesario necesario, no innecesario. Es necesario darles. Hermanos, mi abuelita y mi mamá sacaron una vara que yo me acuerdo bien, vendían en las librerías cristianas y tenían el proverbio escrito. Yo la recuerdo bien, esa triste vara. No duele, pero pica. Yo sabía que ahí estaba esa vara, era como una regla de este tamaño, como de las que usas para pintar, para mover la pintura. Y ella ahí decía proverbios, y ay, qué cristiana, con esta me estaban dando. Y solo te daban en el chamorro o en la pompa, y no dolía, pero pica. No sé si me explico cuando digo pica. Se siente, arde esa cosita. Y a veces no utilizaban mucha fuerza. Entonces ya el hijo pequeño en su mente comprende que lo que hizo no está bien y que si lo hace otra vez, esa cosa que pica va a caer. ¿Sí? Sí, tengo el proverbio tatuado en el alma. No, y las mamás de antes eran cosas, hermanos, no eran solamente... Yo me acuerdo que mi bisabuelita tenía la habilidad, un don de Dios, de pellizcar con los pies. Yo no sé cómo le hacía, pero según yo estaba fuera de su alcance. Yo estaba brincando en la cama, que no brinques, que te vas a caer, que si te caes te va a ir peor, y ahí está el otro, brinque, porque la necedad está en el corazón del niño. Me caigo, y pues ya saben, ¿no? Te dije. Entonces, según yo, me siento en la orilla de la cama y estoy libre, porque sus manos están hasta acá con ella. Pero, oh, don de Dios, con el pie, hermanos. Nomás sentí el... No sé cómo le hizo. Pero entonces ahora ya entendía que no estaba libre
Si estaba ni cerca de las manos, ni cerca del pie, y cuando estás un poco cerca, siempre está la chancla, un poco lejos. Que yo no sé cómo le hacen, pero tienen un tino. La vara es necesaria, la vara es necesaria. No dejes de disciplinar a tus hijos que porque los vas a traumar. Es importante. Vean lo que dice el Proverbios 29:15. Este era el proverbio que sí estaba en la vara, 29:15. La vara y la represión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Como el niño es consentido, hace lo que quiere en donde quiera que va, por eso dice avergüenza a su madre. ¿Van conmigo? Quiero darles qué dice la Biblia de la Reforma y qué dice la Biblia de Estudio de MacArthur acerca de estos versículos que hablan de la vara. La Biblia de la Reforma dice: la tendencia innata de la naturaleza humana caída es la necedad. La vara podría referir a una amplia gama de opciones disciplinarias, ojo, incluyendo el castigo corporal. La disciplina es una tarea educativa de sabiduría y es necesaria hasta que el niño aprenda la autodisciplina. Otra vez, esta última parte. La disciplina es una tarea educativa de sabiduría y necesaria hasta que el niño aprenda la autodisciplina. Pastor MacArthur dice: la enseñanza desde la primera infancia demanda tanto la disciplina paterna, incluido el castigo físico, y aquí da un contraste muy bonito. La disciplina paterna, incluido el castigo físico, como la bondad y el amor equilibrado. Tenemos que tener ese amor, esa bondad, pero sin la ausencia de la disciplina. Dios al que ama, corrige. Sabemos que somos sus hijos cuando estamos siendo corregidos por Él, dice. Fíjate ese ejemplo, es muy bueno. Cuando Dios no está en nuestra vida nos deja ser. Pero cuando Él está como Padre presente y nosotros estamos cojeando con la patilla por allá en el lodo, viene su reprensión. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Que Él nos dé una con la vara para despertar nuestro corazón. Eso es también lo que sucede con nuestros hijos. Si le damos todo amor y todo consentimiento y todo cuidado y nunca hay un momento de disciplina y órale, crecen desequilibrados. La vara es importante y necesaria. Un amigo, un conocido mío me dijo que él jamás va a imponer a sus hijos ninguna doctrina, ni ninguna religión, ni los va a empujar a nada, porque él va a esperar a que ellos tomen su propia decisión. Ese es un grave error. Ese es un completo desconocimiento de quiénes somos los seres humanos. El niño sí necesita la dirección desde pequeño en cuanto al Señor. No, hermanos, no es de que los voy a dejar para que un día ellos decidan. Nunca van a decidir. A menos que el Evangelio les sea presentado. Y qué mejor que desde pequeños. Ahora, no es, ojo con lo que voy a decir ahora. Ya voy a terminar, creo. Hay una diferencia entre disciplinar, a golpear con ira, a descargar tu enojo en el chiquillo. Una gran diferencia. En la intención va lo que Dios va a usar para la corrección. Entonces, en ese sentido, no es solo darles una friega, sino que hay detrás del corazón y qué estoy haciendo y si me estoy excediendo al momento de la disciplina, que desafortunadamente en nuestros países esa parte se va muy, muy dura, ¿no? Papás que parece que están que están en la lucha libre con sus hijos. No, de eso no habla la vara. Sí se da, pero se da
con cuidado y sin ira, en el sentido de que estás harto de los problemas, harto, y todavía viene el niño aquí a estar a duro y dale, brinque y brinque. Entonces lo que haces es descargar todos tus problemas y tu ira en esa cosita. Eso no es correcto. Vean lo que dice Efesios 6:4, por favor. Cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos y llegamos a la parte de la disciplina no debe de ser con odio ni ira. Tiene que ser con la intención de la edificación de mi chiquillo. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, ojo, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahí está, porque sí vamos a dar la vara, pero ¿con qué fin y cómo lo estoy haciendo? Entonces, detrás de la disciplina debe de ir la edificación para que ellos aprendan. Y fíjense que dice, no los provoquen a ira. Bueno, voy a dejar que lo diga ahorita el pastor MacArthur, pero la parte de críenlos en el griego denota ayúdenlos a florecer. Cuando dice críenlos, es que es nosotros los que los debemos de ayudar, y bajo mi disciplina llevarlos a ser un mejor hombre, una mejor mujercita, y que conozcan al Señor. Esa parte de críenlos, déjenme, se los vuelvo a leer. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, ahorita explicamos qué es eso, sino críenlos en la disciplina. Y el griego denota ayúdenlos a que florezcan. ¿Sí se explica? Ayúdenlos a florecer. Pero dice en el Señor. Colosenses 3:21, ahí adelantito. Colosenses 3:21 dice una vez más a los padres: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Tenemos exasperen y tenemos, ¿cuál fue la otra? No, ¿qué? No provoquen a ira y no los exasperen, que es muy similar la palabra. Exasperarlos lleva a provocarlos a ira. Veamos qué dice. Esto me fascina, hermanos, porque yo siempre me preguntaba, ok, exactamente qué se refiere provocarlos a ira. Siempre me pregunté eso. ¿Qué significa exasperarlos? Para hacerlo. No es cierto, para no hacerlo. ¿Qué es eso? Y vean cómo lo explica Pastor MacArthur y luego la Biblia de la Reforma. En el mundo pagano del tiempo de Pablo, incluso en muchos hogares judíos, la mayoría de los padres gobernaban el hogar con rigidez y autoridad dominante. Los deseos y bienestar de la esposa y los hijos no se consideraban, o se consideraban muy pocas veces. ¿Vieron eso? Entonces, cuando dice que no los llevemos a que se airen, Pablo lo dice en un contexto muy específico. En ese tiempo, el mandamás era el padre, y ya dije, y se acabó, mi amor, pero mira, queremos hacerte ver que probablemente estás mal en esto. ¿Quién es la cabeza? No, a eso no se refiere. Entonces, a veces nuestra actitud es lo que los provoca a ellos a contestar. Ahora, no están excusados a contestar, porque vamos a hablar de la honra, pero Pablo nos dice a los padres, no los provoques. Sé consciente en tu disciplina. No terminé, vean. La mayoría de los padres gobernaban el hogar con rigidez y autoridad dominante. Los deseos y el bienestar de la esposa y los hijos no eran considerados o considerados muy rara vez. El apóstol aclara que la autoridad de un padre cristiano sobre sus hijos no da lugar a exigencias y restricciones irrazonables que podrían despertar enojo, desesperación y resentimiento en los hijos.
es saber cuando estoy disciplinando, por qué lo estoy haciendo. Detrás de mi disciplina tiene que ir siempre el anhelo de la edificación. Entonces dice que llegaban a tal grado que se les exigía tales cosas que eran de cierta manera a veces irrazonables, y los hijos en ellos despertaba esa desesperación y hasta un resentimiento en contra de sus padres, porque sus padres se pasaban en la disciplina. No era una disciplina, era sacar su frustración, era querer mostrar que ellos son los que mandan. Y eso, mis hermanos, va creando en el corazón de nuestros hijos una herida que obviamente al venir al Señor se empieza a restaurar, pero eso no quita que pasó lo que pasó. La Biblia de la Reforma dice, esto me gusta mucho también, hermanos, miren por favor: a los padres se les ha confiado, las mentes, los sentimientos y los cuerpitos frágiles y portadores de la imagen divina. ¿Vieron eso? Otra vez, a los padres se les ha confiado las mentes, los sentimientos y los cuerpos frágiles y portadores de la imagen divina. Los hijos no existen para los padres, sino los padres para los hijos. Ahí veo a Eliana, una cosita así, corriendo de aquí y allá. Dios le ha confiado eso a ellos, su mentecita, su corazón y aún su cuerpecito tan chiquito, que cuando nosotros traemos la disciplina, mis hermanos, debemos de entender que ellos son portadores de la imagen de Dios también, y que detrás de la disciplina tiene que ir el anhelo de la edificación. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ya terminé la introducción. Dice, debemos estar presentes, pero no solo presentes, debemos enseñar la palabra. ¿Cómo puedo proteger a mis hijos? Tengo que estar presente, tengo que enseñar la palabra y tengo que disciplinarlos en amor. Debemos, mis hermanos, fíjense que yo veía esto. ¿Se acuerdan que hace 8 días dije, cómo hombre con mujer, esposo con esposa, nos debemos de tener paciencia? Si el Señor nos tiene paciencia. Bueno, podemos aplicar esto también para nuestros críos. Tenerles un cierto nivel de paciencia. No estoy diciendo que los vamos a dejar hacer lo que quieran, ¿verdad? Porque ya hablamos que la disciplina es necesaria. No los vamos a estar dejando que hagan lo que quieran, pero sí tenemos que tener una cierta paciencia y amor, de la misma forma que el Señor nos tiene paciencia y amor a nosotros. Una vez mi hijo se portó mal y yo tenía ya en la mente darle una friega, hermanos. Y mientras ella llegaba, yo empecé a razonar mucho. Y de repente empecé a pensar en cómo Dios me ve a mí. Y empecé a pensar todas las veces que yo le he fallado. Y así, ¿no? Sí me explico, cuando llegó, ya el Señor había trabajado en mi corazón. Y no digo que se deban dejar de pasar las cosas, no. Pero ella sabía que hizo mal y todo, y la abracé cuando llegó. Y pues yo creo que ella no esperaba eso, para nada. Yo le dije, te amo cuando te portas bien y te amo cuando te portas mal, pero solo quiero que sepas que esto no está bien. Y que como tu padre voy a estar. Y que te voy a poner límites, pero por hoy quiero que sepas que estoy aquí. Hermanos, han pasado años. Y a lo mejor no fue una vara, pero fue una comprensión.
que en ese momento la ayudó. ¿Me explico? Debemos de tener la sabiduría necesaria para tratar ciertos eventos con nuestros hijos y conocerlos, cómo son ellos. Pero es eso, Armandito, vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos teniendo sabiduría. Hijos, yo sé que nosotros los papás podemos haberte dañado, perdónanos. Estamos aprendiendo. Ahora estamos aprendiendo, perdónenos. Si no hemos estado presentes, si en una ocasión nos pasamos, se nos pasó la mano, estamos aprendiendo. Perdónenos. Para terminar, Salmo 127:3 dice así: un don o regalo del Señor son los hijos. Vean eso. Un regalo del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Ahora quiero que pongamos más atención al verso 4. Nuestros hijos son como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. El verso 4 es lo que quiero que tomemos mucha atención. ¿Cómo lo puedo poner? En el verso 4, mis hermanos, específicamente quiero que notemos esto en el verso 4. Nuestros hijos son flechas en nuestras manos. Yo no sé si tú te habías puesto a pensar que en tus manos tienes un arma letal. Una arma que tiene que servir para el reino de Dios. Entonces dice que, vean, como flechas en la mano, así son los hijos en la juventud. Y aquí entendemos que el que dirige la flecha es el arquero. Como padre, nosotros, mis hermanos, debemos de lograr dirigirlos. Ellos son las flechas, pero nosotros tenemos el arco en la mano y tenemos el lugar hacia donde los vamos a disparar. Ellos en un momento van a salir, pero cuando salgan ya hemos nosotros hecho todo lo posible para marcarles el lugar. Ellos son, obviamente, la palabra de Dios primero, pero ellos son algo tan importante que podemos dejar para la siguiente generación. Alguien decía, ellos son nuestra mejor carta al mundo de quienes fuimos nosotros. Ellos son la mejor carta al mundo de quienes fuimos nosotros. Entonces, no sé si mis hermanos, ustedes se habían puesto a pensar que en tu mano tienes una flechita que debe de trabajar para el reino de Dios. Y es mi trabajo como el arquero dirigirlo, jalarlo cuando tengo que jalarlo y soltarlo cuando debo soltarlo. Y tratarlos de dirigir, de orientarlos en la dirección donde pueden servir al reino de Dios. Repito, no tienen que ser pastores o ministros todos, pero donde quiera que vayan, sepan su rol como hombre, su rol como mujer, y estén expandiendo a través de eso los principios de Dios en el mundo entero, a donde quiera que vayan. Son nuestras flechas. Es nuestro trabajo como arqueros saber a dónde los dirigimos para que salgan. William Gush decía en su libro, nuestros hijos son los que en última instancia terminan conformando la sociedad de afuera. ¿Qué le estamos dando nosotros a la sociedad? ¿Qué tipo de hijos? ¿Creyentes o no? ¿Qué tipo de hijos? Porque es en la casa donde reciben la escuela necesaria para salir. Ellos salen y duplican lo que ya están aprendiendo en casa. Y muchas de las veces afuera es donde los tratan de remoldear. Pero si los hemos dirigido bien y tienen buenas bases, como dice el proverbio, no se alejarán. Bueno, eso quise tocarlo de una forma muy rápida, que entendamos que en tus manos están tus hijos y tus hijos son flechas de Dios para su reino.
Ahora esto que viene ahorita, ahora sí es para terminar, ya lo había yo dicho en alguna de las predicaciones, pero recuerda, mi hermano, que tú puedes ser un muy buen hombre, tú puedes ser una muy buena madre en los aspectos seculares, pero si no es en el Señor, todo lo que haces no va a traer fruto. Salmo 127, una vez más. Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí? ¿Sí o no? Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es regresar, Franklin, a lo importante. Debemos estar presentes, pero ser un padre cristiano presente. En vano edificamos si no es en el Señor. En vano se cuida la guardia de la ciudad si no es en el Señor. El verso 2 dice, en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de la afanosa labor. Ojo, pues Él dará a su amado aún mientras duerme. Eso quiere decir que Él cuida de los suyos. El pastor Barry Buckman decía, si has enseñado a tus hijos a ser arquitectos, maestros, deportistas, profesionales, pero no les enseñaste a temer al Señor, has fracasado como padre. Póngase de pie, mis hermanos. Entonces, debemos estar presentes, debemos ser padres cristianos presentes, debemos disciplinarlos. La disciplina, el anhelo y el por qué disciplinamos es para edificarlos, y nuestros hijos son flechas en nuestras manos. Y de nada sirve que edifiquemos si no es en el Señor. Entonces, me gustaría que ahora hagamos una oración, papás, por nuestros hijos. Y ojo a lo que te voy a pedir. Ahorita quiero que ores por tus hijos, que el Señor los cuide, que el Señor los guarde. Si no son creyentes, que vengan al Señor de una u otra forma. Que tengas en mente traerlos a la iglesia. Sé terco. Vente, mijo, exponte a la palabra. Sé terco en eso. Que ores por ellos, papás. Pero también te voy a pedir que hagamos algo. No lo quiero hacer aquí, ni quiero que hagamos drama. Quiero que en la medida de lo posible, si tú sabes que has hecho mal, que yo creo que todos lo hemos hecho, tengas la humildad de ir con ellos y pedirles disculpas por todas las veces que no estuviste presente, que en la disciplina no fue disciplina, sino una descarga de ira, y que te perdonen también por no haberles dado la palabra del Señor antes. Hijos, cuando tu padre venga con esa petición y ese deseo, yo sé que tendemos a echarles en cara todo lo malo que han hecho, pero ahí te voy a pedir a ti, hijo, que seas humilde para aceptar y recibir lo que tu padre te está pidiendo con mucho cariño. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita, papás? Oren por sus hijos. Preséntenlos en el trono de Dios. Si no son creyentes, pidan al Señor como pedía Mónica por Agustín. Y en la medida de lo posible, en la semana, terminando, yo no sé, puedas tener un tiempo con ellos y puedas pedir perdón por las veces que no estuviste, por las veces que la disciplina no fue disciplina y por no enseñarles la palabra del Señor antes. Y los que no tienen hijos todavía, vean todo lo que hay que hacer para cuando los tengan, ¿sí? Y no cometan los errores que cometimos nosotros. Señor, te damos gracias esta tarde. Primeramente por tu bella palabra que nos ayuda para seguir, Señor, formándonos. Ahora delante de ti, Señor, traemos la vida de nuestros hijos. También te pedimos perdón a ti por todas esas veces, Señor, que
no hemos estado, o que hemos estado y no hemos estado. Gracias, Señor, porque ahora a través de todas estas predicaciones y la palabra que se está dando, nos estás moldeando, estás sacando toda la infección y la pus que ha estado dentro de nosotros por años. Señor, gracias. Como padres, Señor, hemos cometido infinidad de errores. Oh Señor, pero creemos, sabemos que en ti hay restauración, Señor. Restauración, Señor. Ayúdanos, Padre. Aquí ponemos a nuestros hijos en tu mano y si alguno, Señor, no ha venido a ti, oh Padre, que tú puedas llamar su corazón y ayúdanos a ser sabios para traerlos a ti. Perdona la negligencia de no enseñar tu palabra antes. Perdona las veces que disciplinamos, no, Señor, con un deseo de edificación, sino con ira, Señor, con enojo. Perdón. Perdón. Aquí están nuestros hijos, Señor. Queremos que sean herramientas para ti, Señor, para la siguiente generación. Ayúdanos a comprenderlo bien, a tenerlo en nuestro corazón y en nuestra mente, que somos, Señor, la primera línea de defensa para sus corazones. Oh, mi hermano, en Jesús hay restauración y yo sé que en toda esta serie el Señor ha estado y estará trabajando para el bien. No olvides en esta semana tomar un día para reunirte con tus hijos y hablar de esto cara a cara. Hijos, si sus padres se lo piden, sean humildes y tengan una actitud de honra a la herramienta que Dios usó para que tú vivieras. Señor amado, bendice tu palabra, que quede en nuestros corazones y nos ayude a nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. En Jesús. Amén.